Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Solo la Verdad. Continuamos con una verdad tan importante, tan necesaria para el desarrollo de la obra de Dios en la tierra, como es la unción profética en la iglesia. Y seguimos en este nuevo programa con mi invitada especial, comenzando estos episodios que tenemos como Solo la Verdad, que es mi amada esposa, profeta de Dios, Matilde. Matilde, bendiciones. Hola Luis y a todos los amados hermanos y amigos que están viendo este programa. Feliz de estar nuevamente acá y continuando, ¿cierto? Este programa que dejamos ahí inconcluso de todo lo que tiene que ver con la unción profética. Así que feliz de estar acá y conversar nuevamente la palabra del Señor. Amén. En el programa anterior, que ha sido nuestro primer programa para compartir con nuestros hermanos, con la hermosa y preciosa iglesia de Jesucristo el Señor, vimos que hay profetas, tanto hombres como mujeres, en el Antiguo Testamento, y quedamos que en el Nuevo Testamento también hay profetas, hombres y mujeres, y lo último que nos compartiste de la palabra fue Hechos capítulo 2, donde dice que sobre hijos e hijas, siervos y siervas, derramaría el Señor su Espíritu Santo y tendríamos bajo la obra del Espíritu Santo visiones, sueños y profetizaríamos. Hijos e hijas, siervos y siervas. ¿Qué más podemos agregar respecto a que en el Nuevo Testamento encontramos profetas de Dios, hombres o mujeres, o como ya lo decíamos en el programa anterior, el caso de las mujeres que son denominadas digo, profetizas? Y bueno, también lo mencionamos en el episodio anterior, diciendo, ¿cierto?, de que efectivamente la unción, el movimiento, el manto profético del Señor está en toda la Biblia, ¿cierto? Y podemos hacer esta diferencia de eh, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿cierto? Más que nada para los modelos a seguir, también lo mencionábamos la vez anterior, y para la iglesia, que somos la continuación de la iglesia del libro de los Hechos, ¿cierto? El modelo siempre será Jesucristo, siempre será nuestro Señor. Y Él inspira, ¿cierto? Inspira a Pedro después de lo que acontece, ¿cierto? En el aposento alto, estaban ellos esperando esto que iba a acontecer, esta promesa del Señor de que vendría Él por su Espíritu, y acontece y viene este derramamiento, ¿cierto?, sobre ellos, y viene este impacto a la sociedad, porque recuerda que luego las otras personas que no estaban necesariamente en el aposento alto se percataron que algo había sucedido y comienza a haber este movimiento, ¿cierto?, de lo que sucede allí, y allí se levanta Pedro para declarar esto, con lo cual cerramos el capítulo anterior, que trae la profecía de Joel, ¿cierto? ¿Y por qué allí? ¿Por qué en el inicio de? Era muy necesario, porque además también se estaban quebrando paradigmas, se estaban quebrando estructuras, ¿cierto? Esta estructura donde la mujer había sido relegada, ¿cierto? No solamente desde la arista profética, sino desde todas las aristas. La mujer no estaba sirviendo en el área religiosa, porque sí, y podemos pasar a otro tema. Cuando vemos a Jesús, su ministerio, habla claramente de que había mujeres que iban con él, sirviéndole, ¿cierto?, cuando él iba por todos los lugares predicando. Es Así decir, que, Jesús tenía mujeres discípulos, que correcto, en su época fue algo realmente impactante. Quizás para nosotros, en este siglo, en esta generación, no es tan impactante hablar de mujeres discípulas del Señor, pero las mujeres en aquella época, en algunos lugares hoy, no se les enseñaba a leer, a escribir, no tenían participación, en el correcto, caso de Israel, en el templo, en la sinagoga, así que fue realmente algo que impactó en su correcto. generación hace 20 siglos atrás, que nuestro Señor Jesucristo tuviese mujeres que le seguían, como los varones, como discípulas o discípulos de él. Matilde, entonces tenemos a Jesús como el modelo El modelo, supremo. correcto. Dijimos que de los profetas del antiguo pacto o testamento, incluyendo toda la Biblia, ¿cierto? La primera parte, nosotros aprendemos de ellos, pero tampoco son los modelos mayores, sino que el modelo profético es Cristo en supremacía, y luego los profetas que
están en el Nuevo Testamento, porque hay Correcto. profetas en el Nuevo Pacto. Correcto. Entonces, no sé si ahora vamos a entrar, porque podríamos tomar Hechos capítulo 2, donde el Señor bautizó y llenó a su iglesia con el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, a profetizar, y quizás lo dejamos para más adelante, porque hasta ahora creo que hemos hablado de la profecía personal, es decir, Dios viene, toma un hombre o una mujer bajo la unción profética y me adelanta a futuro bajo la guía de nuestro Dios. Pero también entra la profecía en lenguas, con interpretación de lenguas y otras cosas que se dan, que están en 1 Corintios 14. Quizás me estoy adelantando un poco, pero en algún momento vamos a tratar eso, ¿cierto? De cuando hay mensaje profético en lengua y cómo se debe funcionar en eso. Entonces, siguiendo con hombres y mujeres profetas del Nuevo Testamento, ¿encontramos niveles de funcionamiento en el área profética en el Nuevo Pacto? Nosotros vemos al estudiar la palabra que efectivamente hay niveles. Hablamos, por lo que hemos entendido, ¿cierto? Hablamos de manto, unción y oficio. De la unción... Manto, don y oficio. Manto, don y oficio. De la unción profética en la iglesia, ¿cierto? Cuando hablamos de manto, ¿cierto? No tengo ningún manto acá. Justo lo dejé en tras bambalinas. Pero el manto justamente es algo que cubre y puede cubrir incluso todo el cuerpo. ¿Cierto? Hablando, es general, correcto. Entonces, nosotros vemos, primero, yo quiero dejar sumamente fundamentado esto, el modelo es Jesús, y Jesús se mueve en todos los mantos. Él es el ser supremo, él es el sacerdote supremo, el profeta supremo, hablamos de mayor, el primero, el más grande, supremo, ¿cierto? El modelo a seguir. Correcto. Por lo tanto, las unciones, cuando hablamos de Efesios 4, ¿cierto? Y 4:11, donde están las unciones de Cristo, vemos que todas esas unciones se mueven. Y cuando hablamos de manto, estamos hablando de que toda la iglesia tiene ese manto, ¿cierto? Sí. En lo general. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplo. Decimos que lo primero que tenemos que profetizar es la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos que el manto profético está en todo el cuerpo de Cristo, en toda la iglesia, no significa que yo, ¿cierto?, voy a estar, ejemplo, en el trabajo y me voy a poner a profetizar sobre mi compañero de trabajo. Podría ser, pero cuando hablamos del manto, yo voy a profetizar la palabra de Dios. No sé si me doy a explicar. No necesariamente este adelanto de futuro. Voy a caminar en el manto, que es lo primero que tiene que hacer toda la iglesia, profetizar la palabra de Dios. El manto, entonces, Matilde, vendría a cumplir lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11, que donde dice, hombre que hable, está hablando hombre genérico, hombre, mujer, toda la raza humana, hombre que hable conforme las palabras de Dios. Entonces, el nivel manto o nivel general en toda la iglesia sería que cada hijo de Dios, todo hijo de Dios, correcto, profetiza o habla la profeta más segura y mayor que es la Biblia. Ejemplo práctico de eso. Por ejemplo, si yo estoy, ¿cierto?, enferma, ¿cierto? No necesito que alguien venga a profetizarme en sanidad. Tomo la palabra de Dios, ¿cierto? Y declaro lo que yo encuentre, cada versículo, cada palabra que esté relacionada con sanidades, las puedo profetizar sobre mí. O las puedo declarar. Esta palabra también quiero hacer una salvedad, un paréntesis. A veces hablamos de no usar las palabras como declarar. Y declarar es hablar, es dar una verdad. No tiene ninguna otra connotación que no sea proclamar, ¿cierto? Hablar una verdad. Entonces, yo puedo declarar la palabra, la profeta mayor, sobre esa enfermedad. Entiendo. No sé si se entiende el ejemplo. Diríamos que un cristiano se encuentra enfermo, busca un versículo correcto de la Biblia, que es la profeta segura y mayor, la palabra de Dios. Por ejemplo, Isaías 53, donde dice, por sus heridas fuimos curados, por sus llagas fuimos sanados. Correcto. Y yo comienzo a profetizar esa palabra sobre mi vida, creyendo que el Señor
me va a sanar, porque Él promete que beneficios de su obra en la cruz también es que cargó sobre sus hombros no solo los pecados para Así es. salvarnos y darnos vida eterna volviendo a Él, el Dios eterno, sino que también dice la Escritura ahí que cargó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Yo profetizo esa palabra. Amén, sí. Y en todas las áreas de la vida, en realidad uno puede tomar, ¿cierto?, la palabra de Dios y profetizarla sobre mí, es decir, sobre mi persona, pero también puedo tomar la palabra de Dios para declararla y profetizarla sobre mi prójimo, sobre mi familia. Entonces, allí nos encontramos con la unción o el manto profético, es decir, cada hijo de Dios tiene que tener esta, ¿cierto?, espada, ¿cierto?, esta espada que es la palabra de Dios. También para confrontar todos los dardos del enemigo, todas las mentiras del enemigo, ¿cierto? Que nos viene a querer siempre tener como desanimado, derrotado, ¿cierto? Y la palabra del Señor nos va a dar el poder y la fortaleza para estar en el plan y propósito que Dios tiene para nosotros. Y para eso, ¿cierto?, va a fluir este manto profético sobre toda la iglesia. Luego de eso, ¿cierto?, dijéramos, este es el manto más básico que lo tienen todo, porque a la medida que uno va conociendo la palabra, incluso, ¿cierto?, las personas que recién reconocen a Jesús como Señor y Salvador son añadidos a la iglesia y comienzan a entrar la palabra de Dios en su vida, ante pruebas, ante dificultades, van a poder soltar o profetizar sobre sus propias vidas la palabra del Señor. Manto profético. Estaba buscando, Matilde, un texto del Antiguo Testamento, que sabemos que Israel, esto lo era para Dios en el mundo, y el Israel espiritual y eterno que es la iglesia también, porque Israel enseña lo de la iglesia, sabiendo que, lo dice Hebreos 8:6, la iglesia tiene un mejor pacto con mejor mediador y mejores promesas. Pero Israel es enseñanza para la iglesia de Cristo. Correcto. Y en el Salmo 105, verso 14, adelante dice, no consistió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Está hablando de Israel en general. Y dice en el verso 15, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Está hablando de todo Israel, que todo Israel está ungido. Está bajo este manto y eran los profetas de Dios para el mundo. Sí. Ese es el manto general. Correcto. Que llevaba la iglesia, toda la iglesia, cada hijo de Dios, cada santo, somos ungidos en el ungido con mayúscula que es Cristo, y somos los profetas de Dios para el mundo, profetizando hacia nosotros, hacia los demás, la palabra profética más segura que es la Biblia. Entonces, el más general. Y solo colocar acento en esto que dice, que es la palabra más segura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque seguramente muchos han tenido experiencia, ¿cierto?, con una acción profético, es decir, me profetizaron, y pasa mucho, me profetizaron que iba a tener un hijo, me profetizaron que iba a tener X negocio, en fin, cualquier tipo de profecía, y no se cumple, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero colocar esto como punto? Que efectivamente en la unción profética también está el ser humano como tal, ¿cierto? Y en la palabra de Dios está solo el Señor. Es decir, si yo tomo solo el texto de la palabra de la profeta mayor, por eso es la más segura. No se va a equivocar. Está escrito, ya yo no le puedo ni quitar ni agregar. Es la palabra de Dios, es la que Él inspiró por su Espíritu Santo. Y por eso la iglesia tiene este poder de usarla, ¿cierto?, a favor suyo. Esto es maravilloso porque es a favor suyo. Es decir, si yo tomo la palabra de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, dice la palabra, ¿cierto?, somete al diablo y él, sométete a Dios, ¿cierto? Resiste al diablo. Correcto, resiste al diablo y él huirá. Santiago 4:7. Correcto, y él huirá. O sea, eso no tiene otra interpretación que así es. Yo me sujeto, me someto, me consagro, me rindo al Señor, lo amo, lo sirvo. Por lo tanto, todos los enemigos, incluidos, ¿cierto?, todas las estrategias y artimañas de Satanás, van a tener que salir huyendo, van a ser derrotadas. Allí la palabra es completamente fiel y verdadera, y si nosotros como hijos de Dios caminamos en esa palabra, vamos a ver la victoria.
Por lo tanto, el acento está en la profeta más segura y mayor, por lo tanto, la iglesia en su totalidad debe caminar en esa palabra y en ese manto. La cual, Matilde, por lo que nos dices, la profeta segura y mayor que es la Biblia, no tiene el diseño de la profecía personal, que es que se juzga para confirmar si esa profecía viene de Dios o es un espíritu humano, o incluso puede ser hasta del espíritu anticristo, bueno, la tiniebla. Eso que la profecía personal tiene esa delicadeza de juzgarla, pero la profeta segura y mayor, no. Está la palabra ahí, y yo solamente la recibo y la profetizo o la declaro. Correcto. Yo diría que lo que podría juzgar es la interpretación, ¿sí? Porque hoy en día las redes muestran mucho de esto. De repente yo tomo un texto, ¿cierto? Y lo interpreto como yo quiero y hago doctrina de mi interpretación y no de la palabra de Dios. Entonces, allí sí hay que tener cuidado, ¿cierto?, con la interpretación. Pero efectivamente, como dices tú, Luis, la palabra del Señor es la palabra de Dios. O sea, yo no puedo juzgar si el Señor dice, por ejemplo, yo tengo pensamientos de paz. Esos son sus pensamientos. Claro. Yo no voy a cuestionar. Dios quiere que la humanidad tenga paz, ¿cierto? Sin embargo, sí puedo juzgar la profecía personal. Y aquí quiero detenerme. Yo sé que tal vez que no podamos, yo creo que vamos a tener que hacer un tercer programa. Pero es que esto es tan importante. Y usted seguramente en algún momento, allí viendo sus redes, se ha topado con algún video medio extravagante. Porque de repente puede venir un profeta, Luis, ¿cierto? Y decir, el Señor me habló, ¿cierto? Imagínate que tú no eres mi esposo, Luis. Y yo vengo como profeta, ¿cierto? Y te digo, Dios me habló y yo hablo de mi profeta. Y yo estoy en un nivel tan glorioso que para que tú seas bendecido tenemos que tener intimidad sexual. Tú no eres mi esposo, es un supuesto, porque tú sí eres mi esposo. ¿Cierto? Pero yo soy la profeta. Entonces, alguna persona puede quedar así como, wow, es la profeta o es el profeta. Hombre, hablemos de ambos sexos. ¿Cómo funciona eso? Y puede ser muy extremo mi ejemplo, pero hoy sucede. Hoy sucede que vienen personas y que le dicen, Dios me habló y Dios me mostró que tengo que estar contigo íntimamente. Eso es una mentira del diablo. No es como funciona. No es como funciona la unción profética. Por eso entonces la profecía personal se juzga. Se juzga, sí. Y lo otro que yo recibo de lo que nos estás diciendo de la palabra, solo la verdad, es que hay que tener mucho cuidado cuando a un profeta, aunque sea un hombre, una mujer de Dios, se le da un lugar que no le corresponde. Es decir, aquí esta congregación tiene el profeta o la profeta y prácticamente la iglesia guía no por la guía de los pastores, que son los padres espirituales de la congregación, sino por el profeta o la profeta que se toma un lugar que no le corresponde y manipula inclusive a los pastores, porque cuando a uno le dicen así dice el Señor, es como de respeto. Claro, o sea, ¿cómo vas contra eso, claro, cierto? Y ahí donde muchos profetas en su humanidad y carnalidad, algunos lamentablemente, manipulan a los pastores y bíblicamente el diseño de la iglesia no es dirigida por los profetas, no, menos por uno. Correcto. Que se arroje el ser el único oráculo o mensajero, hombre o mujer de Dios en una congregación o una iglesia, sino que por los pastores. Hebreos 13:17 dice que los pastores dan cuenta de nuestras almas. Entonces es muy importante lo que está diciendo ahí. También cuidado de darle un lugar que no le corresponde a un hombre o mujer profeta como el único. Por eso el Señor dice en Efesios 4:11 que Él dio y dones. Es plural. Sí, dones. Muchos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sí, entonces, importante usted que está escuchando este programa, decir que de ahí, de la importancia del cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo y la única cabeza de ese cuerpo tiene un nombre y su nombre es Jesús, ¿cierto? Todos los demás, apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, ¿es cierto? Y todos los demás dones, ¿cierto? Los diáconos, todos los servidores de cada iglesia, de cada congregación,
estamos al servicio de esta cabeza que es Cristo. Y por lo tanto, el Señor no está ni en la palabra, lo vemos, levantar, ¿cierto?, un nombre humano por sobre su nombre, ¿cierto? O dar toda la experiencia sobrenatural, la revelación sobrenatural sobre un solo hombre. Es decir, si alguien que se llame profeta, ¿cierto?, va donde usted o a su congregación y es como aquí yo tengo toda la revelación y todo el conocimiento, es a lo menos para evaluación y para estudio. Porque la verdad es que los verdaderos hijos de Dios, y allí llámense apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros, tienen que funcionar en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Es decir, un profeta tiene que tener una cobertura, tiene que tener padres espirituales, y todos los demás oficios de la palabra, ¿cierto? Por eso, Matilde, el modelo ya no es el del Antiguo Testamento, donde los profetas andaban solos. No. En el Nuevo Testamento está la iglesia. Correcto. Y los profetas, como también, como tú decías, los ministros que revela Efesios 4:11 y toda la Biblia, el Nuevo Testamento, maestros, pastores, evangelistas, apóstoles, tienen que ser parte de una iglesia, estar bajo el diseño de reino de la iglesia, tienen que tener a quien obedecer, sujetarse, hacer la vida de iglesia, cumplir con los mandamientos. Por eso que es muy importante lo que tú nos has dicho de la palabra, que el modelo supremo es Jesucristo. Correcto. Y luego los profetas del Nuevo Pacto y del Nuevo Testamento, del Antiguo ya no, aunque de ellos aprendemos, para no ser malinterpretados. Correcto. De ellos también aprendemos, sacamos algunas verdades espirituales, pero el modelo profético es de Jesucristo, y los profetas del Nuevo Testamento se mencionan Ágabo en Hechos 11, en Hechos 21, se mencionan Judas y Sila en Hechos 15:32, en Hechos 13 en la iglesia de Antioquía, dice que habían profetas y maestros cuando fueron enviados al primer viaje apostólico Bernabé y Pablo. Entonces, qué importante es lo que estamos hoy viendo en la palabra de nuestro Dios. Sí, y también recordar que en este manto profético, ¿cierto?, hay un propósito que es, ¿para qué dejó el Señor la unción profética? Y vemos que 1 Corintios 14 nos habla de que es para edificación, exhortación y consolación, ¿cierto? Es decir, cada vez que pensamos en este manto profético y nosotros queremos profetizar la palabra, siempre va a ser para edificación, para exhortación en el amor, ¿cierto? Y la exhortación normalmente la van a llevar, ¿cierto?, los pastores hacia la congregación en el manto profético, y la consolación. Entonces, Matilde, tenemos ahí que los profetas hablan para edificación, consolación y aliento. Correcto. ¿Cierto? Y que los niveles son el manto profético, de todos los santos, en toda la iglesia, para profetizar la palabra, la Biblia, sí. El don de profecía, 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, y el oficio de profeta, Efesios 4:11, 1 Corintios 12 al 14, está también el oficio del profeta, el nivel mayor profético, por supuesto los profetas bajo también la sujeción y la guía de los pastores, que son los padres en las congregaciones. Correcto. Y tanto el don y el oficio, la verdad es que no nos da el tiempo para analizarlo en este programa, pero claro, es ya cuando fluyes más, porque el manto profético es fluir en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces también sumamente importante, y se nos va, ¿cierto?, acabando el tiempo, ¿cómo yo fluyo en el manto? Conociendo la palabra de Dios. Y de ahí importante a que si yo soy parte de una congregación, de una iglesia, participe de los discipulados, de las enseñanzas de la palabra, de cada predicación que en esa casa, iglesia, se entrega. ¿Para qué? Porque yo es como entre la palabra, con la palabra, ¿cierto? Memorice, aprende la palabra para que luego, en el momento oportuno, en el momento que tenga que soltarse, ¿cierto?, en el manto profético de la palabra, yo la conozca, yo la sepa, para poder soltarla y que sea de edificación y consolación para quienes la están escuchando. Aprovechemos los últimos 3 minutos que nos quedan, Matilde. 1 Corintios 14 habla de que también hay profecía en lengua. Y tiene que haber, hermanos, con el don de interpretación de lengua. ¿Qué podemos hacer un poquito de eso en unos 2 minutos? Para luego ir finalizando, de cómo funciona en los dones de lengua, diversos géneros de lengua, y la interpretación de lengua en toda la profecía. Sí, primero de siempre la palabra enseña que el don está sujeto al profeta, ¿cierto? Porque tenemos un modelo en que es como que es incontrolable, ¿cierto?
y no, el don, ¿cierto?, está bajo la sujeción de quien lo porta, dijéramos. Y por lo tanto allí, ¿cierto?, es este lenguaje celestial, este lenguaje del cielo que el Señor da. Y la verdad es que es para, nuevamente lo mismo, es para bendición y edificación de la iglesia. Por ejemplo, ¿cierto? si hubiese alguien hablando en lengua y siente que es un mensaje profético para la iglesia y no hay interpretación. Sí, ahí podrían ser dos cosas, ¿cierto? Una, que la persona porte ambos dones, es decir, tanto el don de hablar en nuevas lenguas como el de interpretar. La misma persona, ¿cierto?, interpreta lo que está hablando en lengua. Voy a hablar de lo personalmente, lo que me pasa a mí, ¿cierto? Es que cuando normalmente el Señor quiere darme una profecía para la iglesia, funciona con el don de lengua, pero puedo interpretar inmediatamente lo que el Señor me está entregando, ¿cierto? En el caso mío como profeta, funciona así. Pero pudiera haber alguien que solo tiene el don de lenguas y no de interpretación. Y por lo tanto, si en el lugar donde se está, esta persona funciona con el don de lenguas, como para entregar algo a la iglesia, pero no hay quien interprete, por lo tanto allí ya tendría que, ¿cierto?, orar al Señor, y si no hay interpretación no va a ser de edificación, claro, porque la gente no está entendiendo. No tiene que tomar el lugar principal. No tiene que tomar el lugar principal. Estamos hablando de una reunión, ¿cierto? En Corintios 14 está, correcto, que hay cuando reunís. Correcto. Sí. Cómo funciona en orden, en el orden bíblico del reino de Dios, estos dones tan maravillosos de diversos géneros de lengua en profecía y la interpretación de lengua en ese mensaje profético. Por lo tanto, si se va a entregar una profecía en lengua, tiene que, o el profeta tiene ambos dones, o tiene que haber un intérprete, que también lo hemos visto, ¿cierto? Nosotros hemos estado en reuniones donde se levanta alguien en la unción de nuevas lenguas y se levanta otro intérprete y es maravilloso, y uno ve cómo bendice y edifica al cuerpo de Cristo. Pero si no, yo me gozo, me alegro y, ¿cierto? No sigo gozando nomás. Correcto. Mati, estamos terminando, amada. Solo a través de Apocalipsis 19:10, unas últimas palabras para nuestros hermanos, para la iglesia amada de Cristo, donde dice que el espíritu de la profecía, o el propósito, el objetivo de la profecía, es el testimonio de Jesús. ¿Qué podemos decir de eso? Que toda la Biblia es el testimonio de Jesús, ¿cierto? Decir que toda la Biblia está en esta unción profética, y que a mí me gusta mucho también cuando habla del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo glorifica o trae gloria o trae honra a Jesús, porque esa es la doctrina de los apóstoles también, testificar a Jesús resucitado. Por lo tanto, todo profeta verdadero de Dios, ¿cierto?, va a profetizar la palabra de Dios y el mensaje de salvación y de vida eterna de Jesucristo, y edificar, consolar, ¿cierto?, a la iglesia del Señor. Amén. Se nos fue el tiempo rápidamente, sin duda que vamos a hacer muchos otros programas más con este tema, con la importancia de la unción profética en la iglesia y en la obra de Dios en la tierra. Últimas palabras, mi amor. Bueno, y quiero tomar lo que dice San Juan 10, dice que el ladrón viene a robar, a matar, a hurtar, a destruir, pero que justamente, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo viene a dar vida y vida en abundancia. Y declaro y profetizo sobre todas las personas que van a ver este programa, que el Señor trae vida bendecida sobre ustedes en el nombre poderoso de Jesús, que todo lo que el diablo vino a robar, a matar, a hurtar, a destruir, declaramos y profetizamos en el nombre poderoso de Jesús la vida abundante de nuestro Señor sobre ustedes, en el nombre de Jesús. Así que el Señor les bendiga grandemente y espero que nos veamos pronto en un siguiente programa. Amén. Damos gracias al Señor por compartir con usted a través de nuestro programa Solo la Verdad. Y les recordamos, despidiéndonos, que Jesucristo es el Señor de gloria. Bendiciones. Bendiciones.